Lo tenemos para el contacto de la mañana al ingeniero Marcos Pascua, que es especialista en vialidad, para charlar un poquito sobre esta situación que, bueno, nos da un toque, lamentablemente, todos los días en la ciudad de Olavarría. Marcos, ¿cómo te va? Buen día, Carlos te saluda. ¿Me estás escuchando bien? ¿Me recibís bien ahí? Te recibo bien. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Bueno, Marcos, primero gracias por estos minutos, por tomarte el tiempo para charlar un poquito con nosotros en referencia a este tema que, bueno, es tan importante, de tanta actualidad y que, bueno, me parece necesita mucha información, ¿no? Sí, gracias a ustedes por la comunicación. Sí, sí, siempre es un tema el tránsito en general, ¿no? No solo en la barría, pero sí, está teniendo bastante repercusión. Bueno, ayer hubo un siniestro bastante llamativo, ¿no? Arriba del puente. Qué bárbaro. Bueno, Marcos, contanos un poco, tu mirada, digo, siendo especialista en seguridad vial, cometemos muchos errores, distracciones. ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Por qué no se lo pueden caminar? ¿Por qué no podemos tener un tránsito algo más seguro en una ciudad como Olavarría? Yo creo que hay 3 o 4 causas claves. En principio, tenemos muchos autos, ¿sí? A ver, cuando nos remontamos, vamos un poquito para atrás y vamos a las causas. Dale. Son las fallas humanas las principales, ¿sí? Cuando vemos algún análisis hecho, el 90% de las fallas en un siniestro vial son humanas, ¿sí? Exceso de velocidad, sobrepaso indebido, uso del teléfono celular, alcoholemia. Entonces, en principio hay que entender que las fallas son humanas. Hay otras fallas, como por ejemplo infraestructura y del vehículo, que pueden provocar un siniestro, sí lo hay, pero la mayoría son humanas. Entonces, en principio hay que entender eso, porque yo puedo mejorar la infraestructura, pero aún así voy a seguir teniendo siniestros viales. Después, cuando mirás, a ver, bueno, ¿cuáles son los vehículos que chocan? Y en Olavarría, de cada 10 siniestros viales, en 6 hay autos, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenés que empezar a atender. ¿Hay motos que chocan? Sí, y hay bicicletas que te chocan también. Lo que pasa es que la situación es como tan grave y tan urgente que hay que empezar por lo más grande. Hoy el problema son los autos. No solo en Olavarría, es el problema de los autos en la franja centro sur del país. Toda esa zona está como muy motorizada, entonces tiende a ser un problema el auto. Ajá, ajá. En principio, porque el problema que tenemos es que el parque automotor ha crecido mucho. Para que tengamos referencia, entre el 2010 y el 2022, la población en el país creció promedio 13%, y el parque automotor creció un 77% promedio en ese periodo de tiempo, ¿sí? Entonces ahí tenés un primer punto, si querés. Hay, digamos, si la sensación de la ciudadanía es que cada vez hay más autos en la ciudad y le cuesta más estacionar, y eso tiene que ver con esto. Hay un crecimiento del parque automotor. Claro, 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 tal cual. A ver, yo creo que en Olavarría tenemos ya hora pico, ¿no? Cosa que no teníamos anteriormente. Digo, uno puede ver mediodía o 5 o 6 de la tarde con la salida de los chicos del colegio. Ya hay una hora de pico que se puede ver en grandes urbes. Eso es algo que ha cambiado en la ciudad. Sí, sí, eso se nota mucho, pero por esto mismo el crecimiento ha sido como muy grande. Más o menos en las ciudades de la región pampeana hay 2 autos cada 3 personas. Y entonces eso se nota mucho en los horarios picos. ¿Y por qué? Porque si bien la ciudad va creciendo, el centro sigue siendo el mismo. Entonces, los trabajos se dan en el mismo lugar, el colegio se da en la misma zona, las tareas administrativas se dan en el mismo lugar, los bancos siguen en el mismo lugar. Entonces, el centro urbano sigue siendo exactamente el mismo, una ciudad que cada vez tiene más habitantes. Y a su vez, ese crecimiento que se está dando es un crecimiento que en urbanismo se denomina como un crecimiento disperso. Es decir, cada vez la gente se va expandiendo la ciudad a baja densidad. Entonces tenés cada vez casas más lejos, y la única manera de que esa gente que se va a vivir más lejos llegue a la ciudad es con un vehículo, porque el transporte público también ha sido relegado, no solo en el tema económico tarifario. El servicio del transporte público es cada vez más ineficiente. Entonces, y no actualiza sus recorridos en función de cómo crece la ciudad. Entonces, si yo me voy a vivir lejos, la única manera de llegar a mi trabajo, ir al centro, donde sea, es con un auto. Entonces, el crecimiento de las ciudades, el deterioro del transporte público, alienta, si querés, a este crecimiento del parque automotor, que es lo que se ve reflejado después en la ciudad. Y después
dentro de la ciudad el principal problema que hay es la velocidad. Claro. En Olavarría se circula rapidísimo. Es impresionante. Y tiene que ver con el estado de la infraestructura. Las calles son muy anchas, están sobredimensionadas Claro. para la cantidad de flujo que hay y a su vez el buen estado de la infraestructura. Viste que a veces, esto es muy curioso, se dice que se pavimenta una avenida y eso mejora la seguridad vial. En general pasa al revés. La gente va a andar más rápido. Claro, claro. Incluso yo lo venía siguiendo. ¿Viste cuando se pavimentó hace poquito la Alberdi? Sí. Cuando se desvía el tránsito a las calles internas, había menor cantidad de siniestros viales. Cuando se rehabilita la Alberdi, hay un crecimiento de la siniestralidad vial en la zona que se pavimentó. Y tiene que ver con esto. La gente anda donde ve que puede hacerlo, anda mucho más rápido. Claro, claro, tal cual. Marcos, a ver, ¿puede haber a corto plazo algún tipo de, no sé, de movimiento, de bajada para que la gente pueda tener un mejor control del vehículo, para que se puedan evitar un poco más algunos accidentes, o no? ¿O esto lleva muchísimos años, hay que planificarlo a muy largo plazo? ¿Cómo se trabaja para tratar de reducir los siniestros viales en una ciudad? Yo creo que lleva mucho tiempo, ¿sí? Yo no le calculo 10, 15 años de un plan a largo plazo con acciones de corto, mediano y largo plazo, que también trascienda a los gestores del Estado, y que también tiene que ser un laburo en conjunto entre ejecutivo, legislativo y judicial en esto. A ver, si lo dividimos en cuatro grandes capas, digamos, en principio la formación, ¿sí? Viste que el proceso para obtener una licencia de conducir no es un proceso de formación. Vos ya sabés qué preguntas te van a tomar, ya sabés qué maniobras tenés que hacer y con eso es suficiente para certificar que podés manejar. Y el problema que tenemos hoy es que terminás aprendiendo a manejar con una licencia, ¿sí? Porque vos no sabés manejar cuando te dan una licencia. No hay un proceso formativo en eso. Y ese es el problema que tenemos porque la franja etaria que más muere por siniestros viales es la de 15 a 24 años. Claro. Entonces, estamos fallando mucho en la formación. Después, en la infraestructura, hay que empezar a establecer infraestructura de pacificación de la ciudad. Hay muchas intervenciones que se están haciendo, que se están empezando a traer en algunos sectores de algunas ciudades, grandes urbes de Argentina, pero que es, bueno, las zonas de mayor tránsito, ya sea peatonal, vehicular, hay que empezar a pacificarlas, es decir, empezar a poner infraestructura que no permita que la gente vaya tan rápido, que no es lomo de burro, es ensanchar las esquinas, de manera que se te estreche el carril para que vos llegues a la esquina y te veas obligado a frenar, pasos peatonales elevados, zonas peatonales, ciclovías, como empezar a ofrecer otras alternativas seguras a otras formas de movilizarse. Después, desde el lado del control, es clave el control de la velocidad hoy. Es re importante eso, porque sin control no hay manera, digamos, vos podés establecer una normativa que te diga estas son las velocidades máximas, pero sin control tampoco la gente las va a cumplir. Y en ese sentido, hay algo que está empezando a pasar muy de a poquito, es que están empezando a reducir las velocidades máximas de circulación en algunas ciudades. Claro. Bahía Blanca lo tiene hecho en algún sector del centro, que es reducir las velocidades de circulación máximas a 30 en las calles y a 50 en las avenidas. Y esto, hay una estadística bastante clara de la Organización Mundial de la Salud que dice que una persona embestida a 30 km por hora tiene 15% de probabilidades de ser una víctima fatal. Pero si es embestida a 50, las probabilidades aumentan al 85%. Entonces es un tema que se está trabajando en todo el mundo, el de la velocidad. Y por supuesto que sería buenísimo si existiera el lobby de las automotrices que existe, que los automóviles ya vengan con un control automático de velocidad. Claro. Que en algunos países está empezando a pasar, que te detectan por GPS la zona en la que andás y no te permiten acelerar más. Pero es contradictorio porque viste que la velocidad máxima en Argentina en autopista de varios carriles es 130 y los autos permiten acelerar muchísimo más. Claro. Entonces es bastante contradictorio ese mensaje. Y después, bueno, la tecnología en este sentido también ayudaría un montón. Pero bueno, se necesita en principio decisión política,
En general no son medidas populares las que se toman en tránsito. Claro. De hecho, hay intendentes que han sufrido manifestaciones porque han hecho ciclovías, intendentes con segundos mandatos, digamos, con un voto con gente que lo apoyaba, Claro, claro. bastante apoyo popular. Pero bueno, hay que empezar a entender que este tipo de ciudad en la que vivimos hoy no es saludable y es bastante peligroso, si querés. Y la mitad de los siniestros viales, la mitad de las víctimas fatales que en nuestro país se dan en el entorno urbano. Claro. Hiciste referencia en algún momento al lomo de burro. ¿No funciona el lomo de burro como una posibilidad para el tránsito? Tiene una aplicación específica. Sirve para algunos sectores, escuelas, hospitales. El lomo de burro es una herramienta. Digamos, vos, si tenés un martillo, lo usás para poner clavo, pero no para poner un tornillo. Entonces, en este sentido, no se puede usar el lomo de burro, el reductor de velocidad para todo. Yo tiendo a pensar que la única manera que vos podés hacer que sea efectiva esta medida es si pones un reductor de velocidad cada 200 metros en toda la ciudad, lo cual es imposible, es antieconómico, no tiene ningún tipo de sentido. La reducción de la velocidad para que sea homogénea tiene que venir de la mano de infraestructura que lleve a eso, no un lomo de burro, porque es una solución puntual y vos reduciste la velocidad en una intersección y nada te impide que 50 metros más adelante, sobre todo con las aceleraciones que tienen los vehículos hoy, no estés levantando la misma velocidad que ya traías. Sí te sirve cuando vos tenés una escuela a mitad de camino, un hospital, que necesitas asegurar una circulación a velocidades bajas, sí. Pero después, en otro sector, y es bastante complejo porque incluso si nos vamos a la estadística, podemos analizar cuántos reductores de velocidad se pusieron en la barría en los últimos 10 años y cuál fue su efecto en la siniestralidad vial. Entonces, hay que empezar a pensar en soluciones específicas, creativas y que se estén usando en otros sectores que no sea el lomo burro, que además tiene la connotación de que como la ciudadanía lo único que conoce para reducir la velocidad de hacer lomo de burro es lo que pide. Entonces la política dice, bueno, yo le doy a la gente lo que la gente pide, pero la gente pide cosas que conoce, pero por algo hay gestores de eso. Claro. Entonces puedo decir, bueno, el lomo de burro me sirve para esto, pero para esto no. Claro. Entonces se da una sensación de que se está haciendo algo cuando en realidad, y la verdad que no es tan así. Tal cual. Bueno, Marcos, tendríamos para charlar obviamente durante todo un día completo, porque la verdad que el tema da para muchísimo, pero bueno, básicamente como para hacer, digamos, un resumen de todo esto, fundamental que nosotros como conductores, como ciudadanos del día a día, estemos atentos, prestemos atención a lo que hacemos cuando vamos encima de un vehículo, de una moto, incluso cuando estamos caminando, ¿no? Cuando somos peatones también tenemos esa responsabilidad grande de apoyar al tránsito, básicamente, ¿no? Así es, sí. Por lo pronto lo que nos queda es eso. Todos sabemos las normas de tránsito y hay que tratar de respetarlas y ser conscientes en nuestra circulación. Analizar cómo son nuestros viajes y qué hacemos. Si paramos en doble fila, si aceleramos, si no usamos cinturón. Bueno, qué cosas podemos modificar nosotros. Que si el cambio empieza por cada uno de nosotros, la situación mejoraría muchísimo. Espectacular. Marcos, muchas gracias por tus minutos, Bueno, gracias Carlos. Que tengas un buen día. Perfecto, ahí estaba entonces el ingeniero Marcos Pascua, que es especialista en seguridad vial, charlando un poquito con nosotros en esta mañana sobre, el tránsito, básicamente, ¿no? Algunas cuestiones que hacen obviamente a la Ciudad de la Barría, una de las barreras que ha crecido mucho, que como decía Marcos recién, tiene razón, ¿no? Se ha hecho cada vez más grande, se ha ido ampliando todo lo que, bueno, hace un tiempo era, no sé, descampado y ya lo tenemos con barrio. Yo creo que, a ver, dentro de muy poco tiempo, creo que nos falta tanto, Villa Alfredo Fortá con la Barría, medio como que va a ser uno, ¿no? Y hoy, antes tenía un recorrido uno por Avellaneda, donde se encontraba con mucho de descampado, y hoy día ya por barrios, por country, por diferentes cuestiones se van obviamente ampliando, acercando. Digo, todo eso hace a que después aquella gente que se va a vivir tan lejos tenga obviamente que hacer la movilidad sí o sí en un vehículo particular. Bueno, cuestiones, es un tránsito que está complejo en la Ciudad de la Barría, que tiene muchos accidentes lamentablemente, así que bueno, hay que estar atentos, sobre todo uno tiene que estar atento a lo que hace cuando sale en un vehículo, dejar el teléfono celular, dejar todo y poner atención a lo que obviamente corresponde, que es llevar el auto de la mejor manera posible.